Buenos días con todos. Vamos a empezar el segundo. Estamos tocando este tema porque va ligado a lo que es gastronomía, servicios de alimentos, ¿no? Y muchos hoteles también tienen servicio de alimentación. Bueno, la normativa sujeta a este tipo de establecimientos es la Ley General de Salud, la Ley Marco, la Ley Orgánica de Municipalidades. Tenemos su reglamento para el tema de salud, que es la 082, Salud y Salubridad Municipal. Hay un decreto de alcaldía 036, que es el reglamento de establecimientos de hospedaje en el centro histórico de Lima, que sería una referencia para todo tipo de este tipo de establecimientos. Y asimismo un decreto supremo del número 029 del MINCETUR, que está ligado a la parte turística, ¿no?, de establecimientos relacionados con el turismo a nivel nacional. Básicamente las normas están dirigidas a las prácticas de higiene dentro de los hospedajes, ¿no?, todo tipo de hospedajes. Acuérdense que hay hoteles, hosteles y muchas variantes, ¿no? Buenos días. Entonces, como cualquier local, cuando se realiza una inspección, entonces tiene un circuito, un flujo en el cual el inspector tiene que desarrollarse, ¿no?, o realizar su actividad en primera instancia preventiva, y luego ya lo que corresponda, sea promocional o ya sea la aplicación de medidas correctivas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es tener una primera evaluación en la cual se concientice y se dé información sanitaria a los administradores de los locales, y se deja un plazo. Teniendo en cuenta de que si hay una gravedad, entonces tiene que hacer una acción correctiva en el momento, ¿no? Teniendo en cuenta que consideramos grave si es que, por ejemplo, los implementos constituyen un riesgo para la salud. Llámese, por ejemplo, colchones en mal estado o insalubridad dentro del local, ¿no? De no ser así, entonces continúa la parte preventiva en una segunda evaluación, en la cual se puede también verificar las condiciones aparentes, ¿no?, porque un local puede estar aparentemente limpio, pero el olor del ambiente no corresponde, ¿no? Entonces podríamos poner unas placas con agar para mohos, ¿no?, y determinar la calidad del ambiente. También aunque no está normado, pero también se puede hacer análisis de superficies para determinar las condiciones sanitarias, ¿no? Si es que el establecimiento ha subsanado hasta esta segunda evaluación, entonces ahí termina la parte de inspección sanitaria, escribiendo un acta en la cual se indica que se subsanaron las observaciones dejadas en el acta anterior, ¿no? De no ser así, o sea, de continuar teniendo deficiencias, entonces se programa una tercera evaluación, en la cual ya se va acompañado con fiscalización, para aplicar la parte sancionadora si es que persistiera, ¿no? Si todo resulta positivo, entonces ahí también se cortaría la inspección, ¿no? Ya cuando tenemos implementado un sistema de visitas, ¿no?, ya podemos seleccionar establecimientos para hacer promoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos implementar un programa de higiene y saneamiento, y a nivel institucional dar un premio, un reconocimiento por haber cumplido las metas, podría ser.
muchas veces se les pone un listado de la página web de la institución, o en este caso también el MINCETUR también se encarga de reconocer aquellos establecimientos que mantienen la calidad y el servicio, ¿no? Entonces ese es el flujograma que podríamos seguir en las inspecciones en un establecimiento como de hospedaje, ¿no? Acá tenemos un modelo de informe en el cual nosotros tenemos que dar cuenta de la actividad que hemos realizado en el establecimiento, ¿no? Entonces todo informe tiene una numeración, unas siglas de la institución y de la persona quien ha elaborado, ¿no? Dirigida al jefe inmediato y la persona que ha hecho la inspección. Y el asunto se pone el informe de medidas correctivas del establecimiento. Muchas veces, por ejemplo, se estila que después de la primera inspección, dejado el plazo, el establecimiento solicita una segunda inspección vía regular con un documento, o sea, realiza una solicitud. En ese caso, en la referencia se pone el documento, ¿no? También se pone el número del acta y la fecha que se realizó la inspección. Y en el cuerpo del informe se pone qué es lo que estamos informando, ¿no? En este caso es con fecha tal, se ejecutó la inspección para verificar las medidas correctivas dejadas en el local tal, ¿no? Y en el informe general ponemos también lo mismo, a qué local nos referimos, dónde está ubicado, la fecha de la inspección, quiénes participaron. En realidad se desglosa, el acta se desglosa en el informe general, ¿no? Entonces tenemos los datos del local y en los detalles de la inspección se pone quién nos atendió y las condiciones que se encontraron, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya las habitaciones se encuentran ventiladas porque el administrado incorporó ventiladores nuevos, y en las habitaciones donde se encontraron las deficiencias se subsanaron las grietas y resana y pintado de las paredes, cambiaron colchones, ¿no? Se supone que en la primera inspección se dejó recomendaciones para proteger o cambiar los colchones y las sábanas y todos los enseres que se utilizan. Y los materiales de limpieza están separados de los materiales que se usa para cubrir los colchones o las ropas de cama, como se indica, ¿no? También el administrador mostró los certificados de salud que tiene su personal. Anteriormente se le solicitaba el carnet voluntario, en el sentido de que pueden ser un certificado médico el que presente, porque la responsabilidad recae sobre el administrador de vigilar la salud de los trabajadores, ¿no? En el caso del botiquín fue implementado y en todos los cuartos se implementó facilidades de lavado de manos, es decir, dispensadores con jabón líquido, concluyendo que el local ha mejorado las condiciones sanitarias conforme se requiere para el funcionamiento del giro, ¿no? Se recomienda mantener las condiciones a fin de cumplir las normas vigentes, ¿no? Entonces, como ven, es un informe sencillo que se hace cuando, en respuesta a la solicitud que ha emitido el administrado. En caso de que sea una visita de índole de oficio, no a pedido, sino de oficio, entonces, terminado el plazo, ya se puede programar la segunda visita y también igual el procedimiento es el mismo, ¿no? Las inspecciones inopinadas. ¿Ah? Las inspecciones inopinadas. Acá me preguntan sobre las inspecciones inopinadas. En realidad, las inspecciones de oficio
son inopinadas, o sea, no se le avisa que vamos a hacer la inspección. La programación es interna, digamos, en las oficinas del área, y se delimita qué territorio se va a inspeccionar en la fecha, pero no se avisa a los conductores, ¿no? Porque es una función de vigilancia sanitaria. En el caso cuando se realizan programas de mejora o de calidad, entonces si hay un acuerdo entre el administrado y la institución, y se programa las actividades, ¿no? Se programan las capacitaciones, se programa las inspecciones, se programa cualquier actividad que esté diseñada para el programa, es consensuada entre el administrado y el personal de la institución. Pero temas de vigilancia sí son inopinadas, porque lo que se quiere es constatar una actividad que es continua, ¿no? En el hecho de que yo avisara, le digo, mañana voy a ir a tu local, entonces, ¿qué haría el dueño, ¿no? Entonces pone las pilas, ordena para digamos, aparentar una condición que no tiene todos los días. Entonces, por eso es que son inopinadas, y lo que uno quiere es llegar en el momento y plasmar en la ficha lo que en realidad ha observado, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto ya a una introducción a lo que es la vigilancia sanitaria en este tipo de establecimientos. Bien. Tenemos el otro rubro, que son los mercados de abasto, ¿cierto? Entonces, en este rubro tenemos una norma, que es la Resolución Ministerial 282 del 2003, ¿no? El cual indica qué condiciones debe presentar un establecimiento, un mercado, ¿no? Esta norma establece las condiciones y requisitos sanitarios a los que debe sujetarse su funcionamiento. Es válido para los públicos y los privados, ¿no? Las acciones se realizan en toda la etapa de la cadena productiva del establecimiento, ¿no? Con la finalidad de asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos que se vendan, ¿no? En cuanto a las instalaciones de los mercados, las normas se refieren a su ubicación, ¿no? Los establecimientos deben ubicarse en lugares alejados de puntos de contaminación, ¿no? Las zonas perimetrales alrededor de los mercados deben mantener las condiciones que eviten la contaminación de los alimentos y la proliferación de las plagas, ¿no? Muchas veces alrededor de los mercados, por ejemplo, se instalan el comercio ambulatorio y generan residuos, los cuales pues muchas veces no hay un mantenimiento, un recojo adecuado, y se quedan por mucho tiempo generando pues olores, la descomposición misma, y ya se crea pues lo que está prohibiendo en primer plano, ¿no? Y las condiciones alrededor ya son una facilitación de la contaminación. En cuanto a la infraestructura de mercados de abasto y ferias, debe disponer espacios suficientes y distribuidos de manera tal que permita realizar sus actividades.
las operaciones de, por ejemplo, la limpieza, la comercialización, el tránsito de las personas, el aparcamiento o el estacionamiento de vehículos. En cuanto a este tema, los mercados deberían cumplir que los pisos sean de material impermeable, inabsorbente, lavable, antideslizable y sin grietas, ¿no? En este aspecto, como estos locales son de alto tránsito, entonces cuando se recomiende, por ejemplo, el cambio de un piso, debería tener esa condición, que sea de material de alto tránsito y antideslizante, ¿no? Para evitar algún accidente. De igual manera, las paredes lisas, sin grietas, impermeables, inabsorbentes, lavables, de color claro para dar iluminación. Los techos deberán impedir la acumulación de suciedad, la altura suficiente para garantizar la circulación del aire, ¿no? Entonces, muchas veces los mercados los cubren con techos de calamina, con armazón de metal, pero el diseño es de tal manera que permite la ventilación, ¿no? Las puertas de acceso deben ubicarse en puntos extremos, es decir, en forma horizontal, que comuniquen directamente, ¿no? Los pasillos con una amplitud suficiente para el tránsito de las personas y pues en el caso de la mercadería no debe invadir este espacio, ¿no? Si hacemos un control adecuado, entonces el administrado tiene el uso desde el dintel de la puerta hacia adentro, ¿no? Y todo el pasadizo se convierte en un espacio para el público, ¿no? Incluso hay una señal, una línea que es aplicada por Defensa Civil, en la cual no se permiten poner objetos en los pasadizos, y en caso hubiera se convierte en una infracción, la cual es sancionable, ¿no? La infracción es sancionable. Anteriormente se ubicaban los puestos de acuerdo al giro, ¿no? Es decir, en un mercado podríamos encontrar un bloque en el cual se dedican a venta de comida, otro bloque venta de verdura, venta de abarrotes. Sin en cambio, en los últimos tiempos ha habido un cambio y se indica que por el libre comercio hay una libertad de ubicación, y en muchos locales ya no encontramos este orden, ¿no? Entonces podemos encontrar que está vendiendo abarrotes en medio de la venta de carnes, estamos viendo que vende comida en un lugar donde no debería estar porque genera calor. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. En cuanto también a otras condiciones sanitarias, el almacenamiento de agua debe hacerse en cisternas y tanques, es decir, en la parte inferior y en la parte elevada, ubicados en lugares no expuestos a inundaciones, filtraciones u otro tipo de contaminación. La instalación del agua en el interior del mercado contará con grifo para cada 50 puestos o cada 20 como mínimo, ¿no? O cada 20 metros como mínimo. Sin embargo, en la realidad, pues si hay un giro de comidas, cada giro requiere tener su punto de agua. Igualmente los hidrobiológicos, los cárnicos, los que no tendrían agua o no se requiere con mucha exigencia serían los abarrotes, por ejemplo, y otro tipo de mercadería como ropa o utensilios, ¿no? Cosas que no requieren donde no se manipulan alimentos. El sistema de desagüe debe garantizar la evacuación sanitaria de las aguas residuales,
En este caso ya actualmente se está haciendo muy exigente la eliminación de las aguas negras o aguas grises, como se quiera indicar, ¿no? Incluso la instalación de trampas de grasa en los sitios donde se genera, ¿no? Porque imagínense muchos giros, los de comida, los de venden carnes, mayormente tienen a tener residuos de grasas u otros residuos que causan impacto, ¿no? El sistema de evacuación de aguas procedente de la limpieza del mercado de abastos debe estar cubierta con rejillas desmontables con cajas de registro cada 15 metros o cada 5 puestos, ¿no? En este caso, si hay rejillas, estas rejillas deben programarse para su limpieza continua, porque si no puede ocurrir que se obstaculicen y puedan generar inundación, ¿no? En cuanto a los servicios higiénicos, estos deben tener también facilidades para el lavado de manos, recipientes para los residuos, ¿no? Implementados con bolsa y tapa a pedal o vaivén, y los aparatos sanitarios estar en buen estado, es decir, el tanque y el inodoro con tapa, las llaves en buen estado de conservación, que eviten el goteo, ¿no? que estén en mal estado de conservación. En algunos locales a veces se encuentra que, por ejemplo, ponen 2 inodoros en un solo ambiente, ¿no? Entonces indica que no debe haber comunicación, que deben tener puertas, que no haya diferencia entre lo que es para damas, para caballeros. Las puertas deben ser herméticas, mantenerse cerradas, ¿no? Y los servicios higiénicos no deben estar cerca de donde se elaboran alimentos. También los baños para individuales o incluso discapacidad. Claro, en el caso de las personas con discapacidad, entonces se tiene que habilitar facilidades para ellos, ¿no? En caso, muchas veces las puertas son más anchas, tienen implementos para sujetarse, ¿no? Entonces, un mismo baño, si es que no hay espacio, puede habilitarse para las dos funciones. Hay medidas que tienen que cumplirse y aparte que no sé quién es el profesional a cargo de hacer todas esas medidas. ¿El diseño? Ajá, los diseños y todo. Mayormente ahora las normas para la atención de discapacidad pues ya están especifican, ¿no? Que la obligatoriedad y las dimensiones o las facilidades. Sin embargo, un ingeniero sanitario también puede dedicarse o puede dar esa información, ¿no? Y por ejemplo, en las municipalidades te dan orientación con respecto a eso. Dentro de las municipalidades trabaja un ingeniero o con un equipo de ingenieros. Por ejemplo, si yo quiero construir un hotel y quiero que me rijan las normas, ¿puedo ir a la municipalidad? Una pregunta indica que si en las municipalidades se da este tipo de información cuando quieren hacer las construcciones. Sí, hay unas gerencias que tienen esta información, pero hay una norma que es una norma de construcciones. Y en esa norma es la que es aplicada cuando hay construcciones civiles, ¿no? Y ahí implica datos específicos, ¿no? Por ejemplo, indica, ¿no? Si un restaurante quiere instalar una cocina y quiere usar agua o luz natural, lo que se permite es el 30% del área total. Entonces así da datos específicos, ¿no? El uso de la luz natural debe ser el 30% del área de la cocina, ¿no? Y el profesional encargado de asesorarme en hacer eso es el ingeniero sanitario. Claro, el ingeniero civil también puede ser, ¿no? De los que construyen. ¿Tienen alguna especialización? O sea, cuando voy a un ingeniero,
la especialidad que debe tener es ingeniero sanitario o civil. Claro, o sea, mayormente cuando hay un requerimiento, los planos, los dibujos los tiene que firmar un profesional idóneo, ¿no? En este caso, claro, para las partes sanitarias es un ingeniero sanitario. En la municipalidad te pueden asesorar en qué. Sí. Ahí las áreas pertinentes dan la información y incluso como en los formatos que hay, también de acuerdo a la normativa vigente, reglamento nacional, es reglamento nacional, o sea, no es local, es nacional de construcciones, ¿no? Entonces, mayormente, pues, es un documento en el cual se basan como norma, ¿no? Los vestuarios deben cumplir con las siguientes condiciones. Ropa limpia de trabajo se coloca en casilleros, separada de ropa sucia. La ropa sucia se deposita en bolsas, ¿no? Este dato no se cumple a cabalidad, ¿no? Porque aparte de que no hay un espacio mayormente en este tipo de locales, los puestos de mercado son pequeños, ¿no? Entonces ahí hay un punto que está flotando, ¿no? Sigue con las exigencias, en este caso, que deben ser separadas para hombres y mujeres. Muchas veces usan el mismo local antes de abrir, ¿no? Lo que tengan que cambiar, guardar, o tienen un área donde pueden guardar sus enseres. Y o si no, usan los servicios higiénicos generales, ¿no? Aunque no es muy recomendable porque contaminan la ropa si es que usan una ropa de trabajo. Para las emergencias debe contarse con tópicos, botiquín de primeros auxilios, ¿no? Extintores, cada 50 puestos ubicados en fácil acceso. Pero aparte de los extintores que usted dice, ¿todo puesto tiene que contar con sus extintores? Sí, cada puesto tiene su extintor, pero hay diferentes tipos de contenido, ¿no? Por ejemplo, hay unos extintores con color rojo que tiene polvo. Entonces, el material está dirigido a apagar fuegos de, por ejemplo, madera, papel. Grasa también, para grasa también, y equipos eléctricos también causados por eso. Claro, entonces, pero para el área de cocina, por ejemplo, ya es el extintor que tiene un color de acero, ya el componente interno es específico para ese tipo de fuego que pueda originarse por grasa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que exigir en cada giro, especialmente los girocomidas deben tener ese tipo de extintores y sus aditamientos, pues, ¿no? El acceso al agua. El sistema de mangueras contra incendios, cada 50 puestos, ¿no? Muchas veces le ponen candados y la hora de la emergencia pues nadie tiene la llave, ¿no? Entonces hay obstáculos, ¿no? Por eso debe formarse, incluir en la formación, porque los mercados también entran en capacitaciones, incluir ese tema de organizar por giro, por delegados, ¿no? Entonces, y cada uno maneje pues la información y en este caso pues la seguridad. Muchas veces decimos, pero ¿por qué lo aseguran tanto? Es que es el usuario que entra mientras el dueño de puesto está concentrado en la venta y ya los extintores están fuera del mercado, ¿no? Y a veces, por ejemplo, si hay un incendio en un mercado, cuando quieren usar los grifos externos no hay agua también. Entonces hay acá un tema también, tema de seguridad. La calidad del agua en los mercados de abastos y ferias debe ser agua potable, permanente,
en cantidad suficiente en todas las instalaciones para garantizar los trabajos que conlleven a la inocuidad, ¿no? En cuanto a los residuos, la eliminación de los residuos es una función municipal, ¿no? Por eso en la literatura a veces se encuentra, o en la norma de residuos dice residuos municipales, ¿no? Sin embargo, también se llega a un acuerdo a la hora que tienen que sacar los residuos para que la logística municipal pueda retirarlos, y deben usar contenedores provistos de tapa hermética y bolsas para evitar pues que los recipientes se ensucien, ¿no? Hay un problema dentro del mercado, por ejemplo, hay giros que son reacios a usar recipientes para residuos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que venden abarrotes, de los que venden ropa, de los que venden utensilios, ¿no? Mayormente, como tienen cajas o cartones a disposición, lo usan o bolsas, lo usan como contenedores para residuos. En cuanto a la iluminación de mercados de abasto y las ferias, deben tener alumbrado natural o artificial adecuado. La iluminación de fuente artificial tendrá una distribución adecuada a fin de eliminar sombras y brillos, ¿no? Mayormente en el área de comidas se especifica bien que no debe haber sombras, ¿no? Porque para que haya facilidad de detectar cualquier anormalidad. En estos tiempos lo que se está queriendo es que los locales, los mercados de abasto tengan un autocontrol, es decir, formen sus equipos internos, ¿no? Que se autocontrolen. En este caso, por ejemplo, el SENASA está invirtiendo en capacitar al personal de los municipios para que efectúen actividades en condiciones de metas, ¿no? Para que implementen pues las buenas prácticas y controlen los productos que son de su control, ¿no? Por ejemplo, los agropecuarios, los piensos, comida para animales de abasto, ¿no? Entonces, ahora hay una orientación a que internamente ya se califique también los puestos, o sea, local que aplica las buenas prácticas y su limpieza, desinfección, y los productos están manejados adecuadamente, ya se califica también como puesto saludable, y cuando llegue a la totalidad del mercado, pues o a una cantidad, en el caso, por ejemplo, Digesa especificaba, si un 80% de puestos en un mercado ya se podía declarar mercado saludable, ¿no? Pero hay que ver todo el entorno, el manejo, ¿no? El manejo de plagas, manejo de residuos, la infraestructura, servicios básicos, todos esos aspectos para decir pues que ese mercado se maneja adecuadamente, ¿no? Porque los mercados manejan residuos de carnes, de comidas, y los residuos son en cantidades mayores que en otros tipos de establecimientos, entonces, y el manejo de los residuos no es constante o ordenado, mayormente pues generan un desarrollo de plagas, ¿no? Muchos mercados tienen problemas de plagas y a veces anidan en los mercados y de ahí se distribuyen a las zonas circundantes. Entonces imagínense que las facilidades se dan dentro del mercado, ahí se desarrollan, pero los roedores salen a un restaurante que está al frente, ¿no? Entonces cuando se hace la fiscalización en el restaurante se encuentra la plaga, pero muchas veces el administrador dice, no, pero yo hago mi control cada cierto tiempo y cuando yo me descuido ya
entraron de ahí. ¿Qué se hace en esos casos? Porque yo una vez escuché eso en un restaurante, de que el restaurante hacía todo muy bien, pero a gran distancia de ellos estaba un establecimiento de, o sea, de caballos, que criaban caballos. Ya, Y entonces ahí en el alimento y todo eso venían roedores. Y entonces no todos hacían esa limpieza y todo, entonces, pero a ese restaurante llegaban los roedores. claro, Pero dentro de eso no encontraban ni nidos ni nada. En ese caso, pues, por ejemplo, hay que precisar el primer punto, ¿no? De que indica que los locales deben estar ubicados lejos de contaminantes. Claro. Entonces, cuando se hace el diagnóstico del mercado, las áreas periféricas, ya se encuentra un punto de crítico, digamos, de ¿Y qué distancia tiene que estar, por ejemplo, el local de un foco de contaminación? No especifica, pero indica cerca, ¿no? Cerca, ¿no? Bueno, porque este restaurante mayormente como estamos en las cuadras, mayormente tenemos o nosotros estamos en una zona poblada, ¿no? Dentro de la ciudad, estimamos que fuera en la vereda, en la pista, o otro establecimiento que esté continuo y que elimine humos, elimine olores, entonces mayormente por ahí va que uno entiende los contaminantes cercanos. Pero en este caso, como me indica, es un criadero de caballos y bueno, me imagino pues de que toda la zona será afectada por ese tema. Entonces, en este caso muchas veces las quejas llegan pues a la municipalidad y la atención es directamente, en este caso, al establo o al criadero de animales, ¿no? Y por ejemplo, si ese restaurante pide a la municipalidad, bueno, ellos se han erradicado, porque ellos vieron todo, usaron Pesticidas. Sí, pero hay un pesticida de que es biológico, no sé cómo, no me acuerdo. Sí, tiene una marca que son biológicos, entonces, pero ellos solitos erradicaron porque se esperaban una respuesta de la municipalidad, de verdad. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en el cual un restaurante tenía un problema, ¿no? Porque había unos buzones en la calle que estaban abiertos. Entonces, el dueño de ese restaurante se había quejado varias veces con documento. Entonces, él tenía sus certificados de que la empresa le hacía el control, ¿no? Pero por más que se esforzaba, sellaba y toda esa cosa, siempre se le escapaba por ahí, ¿no? Entonces, en una intervención, pues, encontraron, no el roedor, pero los indicios, ¿no? Las heces del roedor. Entonces el señor fue y sacó sus documentos y dijo, mire, eso pasa porque yo lo he detectado hace tiempo y ahí está mi queja, y entonces en ese caso ya se derivó para otra área para que, porque en los municipios hay un área de servicios a la ciudad que, bueno, su función es cuidar los parques, las áreas públicas, pues, ¿no? Entonces, en este caso, pues van y remueven el área que está siendo un nido de roedores, cambian, controlan y atienden a la queja respectiva, ¿no? Pero tiene que haber un asentado. Claro, en este caso, cuando las quejas son verbales, pues como demuestran, claro. ¿No? Entonces, pero si hay ellos un no quisieron presentar nada porque tienen la idea de que desde que presente la municipalidad hasta que haga algo, mejor yo. Entonces ellos tomaron las cartas en el sol. Bien, entonces, continuando con el tema del autocontrol, ya los mercados están organizándose y teniendo comités, ¿no? Por cada giro ya tiene un representante y luego ya se unen y forman un grupo en el cual ya van manejando aplicando su checklist y dando información periódica de cómo está manejándose su giro, ¿no? Entonces, este tema del autocontrol se ha manejado en un inicio por Digesa, ¿no? Ya hace muchos años, en el cual había un programa que era el mercado de mi barrio, ¿no? En el cual se buscaba pues que el local se mejore en su infraestructura, en el manejo de residuos, incluso tenía otros aspectos que
que de repente no se lograron, como en este caso la idea que se tenía es que un mercado es un centro de reunión de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, debe haber una cabina en la cual se dé una información de los precios, de cuánto cuesta cuál es el precio ese día de los alimentos, que se dé información al público, ¿no? Mediante una cabina que tenga acceso a internet y todas esas cosas. Pero muchas veces pues se tiene que invertir, ¿no? Y las instituciones públicas a veces tienen presupuestos para aplicar ciertos proyectos, pero más allá ya tiene que asumir los Claro, establecimientos. dar la idea de cómo hacerlo, todas las explicaciones, concientizar a los administradores y ya que ellos después ya continúen con eso. Claro. Creo, entonces se trabajó con algunos mercados y algunos pues revirtieron su imagen, ¿no? Cambiaron pisos, renovaron estructuras, paredes, toda la infraestructura y se llegó a dar un premio, una certificación a algunos mercados. Pero luego ya las municipalidades han continuado con ese programa y hacen seguimientos de tal manera pues, de que el establecimiento logre un cambio, ¿no? Y que los alimentos sean más seguros. Y actualmente, pues como indicó SENASA, está ya coordinando con las municipalidades y va quemando etapas, ¿no? Por ejemplo, ya han determinado cuántos puestos hay en cada lugar y que estén con licencia, cuánto transporte utilizan los mercados para llevar sus productos, dónde se vende qué tipo de alimentos, ¿no? Entonces ya prácticamente se ha sacado bastante información y están en una etapa de capacitación y formación incluso de los comités de autocontrol, ¿no? Para que ya pues ellos mismos se manejen como privados, ¿no? En el caso hay locales que son también municipales, ¿no? En ese caso las mismas municipalidades administran, ¿no? Entonces, para este comité de autocontrol indica que deben estar capacitados en generalidades, principios de análisis de peligros, ¿no? Elaboración de diagramas de flujo. Ya es como un tema de capacitación en sistemas de calidad, ¿no? Talleres, uso de fichas de control, y eso pues ayudaría para que ya el inspector sanitario solamente se convierta en un supervisor, ¿no? Entonces vaya y converse con el equipo de autocontrol y haya un intercambio de información, revise los controles y haga una constatación que ya me imagino, se convertiría en una costumbre y los mismos mercados ya se controlarían, ¿no? ¿Y sabe usted cuáles son los mercados que más o menos han estado llevando todo este sistema de trabajo? Bueno, en Lima hay... ¿Qué mercados modelos? Hay un mercado como que ir, se cumple todos los requisitos que hay, ¿no? En Lima hay un mercado que está en la unidad vecinal número 3, que es privado, Ciprese se llama, ¿no? La gente muy aplicada, ¿no? Invierte, cambia. Él los han certificado como que cumplen las normas sanitarias. Luego hay uno en el puente Huánuco, entrando para el Andahuaylas, hay un mercado San Ildefonso, que ha renovado toda su infraestructura, ¿no? O sea, no es hay zonas que son de material noble y hay zonas que son de metal, ¿no? Pero han cambiado su piso, han cambiado sus materiales, su iluminación, todo lo que les ha pedido Defensa Civil, han renovado totalmente, ¿no? Y se mantienen ordenados. Luego hay otros, en otros distritos también, por ejemplo en Jesús María he visto que el mercado San José
que está frente a la iglesia de San José. También ha renovado toda su infraestructura. Es un mercado, digamos, con una forma antigua, pero se ve que ha habido cambios internos de mayólica, de pintado, de renovación de techos, de piso totalmente lo han cambiado, ¿no? Se ve amigable, ¿no? Han hecho un cambio que es notorio, ¿no? En cuanto a los manipuladores dentro de los mercados, ¿no? Se registrarán las personas estables y temporales que manipulen alimentos. Los manipuladores deberán contar con medidas médicas periódicas y capacitación en continua en manipulación de alimentos, ¿no? La higiene de los manipuladores de alimentos se centra en el aseo esmerado, ¿no? de manos. Para ello tienen que tener facilidades, ¿no? Tener implementos, jabón, un lavadero, prácticamente lo que se pide pues en un restaurante, ¿no? Que tenga un área de lavado de manos. Y igualmente todas las buenas prácticas que se usa, por ejemplo, en un restaurante también es aplicable a un giro de comidas. Allí el lavado de manos también ahora se pone, se obliga que va a poner el instructivo, no pegado, ¿no? Claro, en la norma indica que se deberá inducir a que mediante rótulos instructivos para que las personas se laven las manos, ¿no? Adecuadamente. Claro. Entonces en las inspecciones, por ejemplo, ya en las fichas o verbalmente se recurre a ver, por ejemplo, en el baño, su lavadero, jabón, papel y su instructivo. En la cocina, ¿dónde está su instructivo? Ya se están acostumbrando a tener. La diferencia con antiguamente no se exigía, creo, el instructivo. Se pedía, pero no estaba como escrito en la norma, ¿no? Claro. Y muchas veces sí es importante, ¿no? Porque se sabe que el lavado de manos pues, es una práctica barata, pero efectiva. Se indica que tiene un 42% de efectividad. Es decir, si la mano está contaminada, con el lavado desaparece un 42% el contaminante. Y eso justamente a ustedes ahorita están tomando lo de los mercados, me estoy imaginando a las personas que atienden no en el rubro de comida, sino en abarrotes o en ropa. Por ejemplo, ellos tienen contacto con algo muy contaminante, que es el dinero. Es contaminación directa, ¿no? Y eso puede pasarse de una u otra persona. Y también, por ejemplo, lo relaciona mucho con lo que es la tuberculosis o el incremento de la tuberculosis también ahora. Claro, en el sentido de los giros, por ejemplo, que anteriormente el objetivo de solicitar carné de salud o atención de salud era porque tenían contacto con público, pues, ¿no? Entonces, en el caso, como está mencionando, de un tuberculoso que va a hacer su compra y empieza a conversar con el que vende alimentos, entonces hay un riesgo, ¿no? de contaminación. Por eso se pedía pues antes que chequeen su salud cada 6 meses. Aunque ya las personas antiguas pues, se han acostumbrado y sin que le digan, chequean cada cierto tiempo, ¿no? En cuanto a la vestimenta, también es lo mismo que se utiliza para restaurantes, de colores claros, tienen que evitar la contaminación contaminación física y contaminación química, ¿no? La vestimenta juega un papel importante. En este caso, cuando elaboran alimentos que son consumidos directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando elaboran el ceviche, elaboran la causa, las cremas, que son consumo directo, entonces tienen que aplicar pues el tapaboca, la cofia, los guantes, ¿no? También la capacitación a los manipuladores es importante cada cierto tiempo.
acá indica que debe tener un programa de capacitación, o sea, no es una capacitación y me olvidé, ¿no? Sino que cada cierto tiempo hacer recordar lo que tiene, cómo tiene que trabajar, ¿no? Los programas de capacitación deben contener, dice, aspectos como propiedades de evaluación sensorial de los alimentos, buenas prácticas de manipulación y programas de limpieza y saneamiento del establecimiento. Entonces, este término de evaluación sensorial, por ejemplo, es importante para el inspector también, ¿no? Eso es lo que debe manejar, porque va a tener... Claro, porque él va a determinar si una carne tiene las características que le corresponden, o cualquier otro producto, ¿no? Incluso los envasados. Tiene que saber qué lleva la etiqueta, qué indicadores tiene que tener, en qué forma, qué color. Claro, como debe estar, por ejemplo, en las latas, que no tienen que estar abolladas. Ajá, lo que comentábamos ayer, ¿no? No deben estar infladas, oxidadas. En este caso de la recepción y almacenamiento de los alimentos, en los mercados son autoabastecimiento, ¿no? Ellos mismos muchas veces recurren si son carnes, a los camales, si son vegetales, van a mercados mayoristas, ¿no? Pero se observa algunas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, los que traen pescado, muchas veces les recomienda que usen jabas, ¿no? Lo traigan de una forma ordenada, pero ellos manejan costos. Entonces, no, si llevo jabas, aparte la dificultad, porque yo me voy en micro, entonces llevar mis jabas es dificultoso. Y cuando vengo me reúno con 20 más que traen pescado y cada uno pone su bolsa en el techo del vehículo y más rápido lo traemos. Pero el hecho de que traigan en bolsas, ¿no? Ya con el peso ya se maltratan los pescados, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿no? Nosotros hemos visto varias formas, incluso le hemos orientado en el sentido que entre todo el mercado pueden comprar una movilidad. Claro, y que rompen la cadena de frío, no sé. Claro, para que mantengan la cadena de frío. A veces le ponen hielo, ¿no? Pero ese hielo se deshace en el camino. Y también tiene que ver la calidad del agua con que se echa ese hielo. Claro, se abastecen en el mismo terminal, ¿no? Entonces, pero internamente pues no hay un ánimo de invertir, ¿no? O también se le dice ya, pero entre todo el giro de hidrobiológicos pueden comprar una movilidad y transportarlo en jabas, de una forma ordenada. No se ha llegado a un consenso, ¿no? Siguen trasladando de la misma manera. En los almacenes serán ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria y inocuidad de alimentos, bebidas, hay que controlar temperatura, humedad relativa, ventilación, para que los alimentos pues, se mantengan en buen estado y estos almacenes estén libres de plagas, moho, suciedad. Actualmente hay acceso a higrómetros, ¿no? Que nos miden la humedad y se instalan pues en los almacenes que uno tenga, ¿no? Y nos va indicando cómo va la humedad, la iluminación, hay que controlar la iluminación, que nada se encuentre en el piso. Si hay almacén de productos secos, en el mercado, por ejemplo, hay almacenes para carnes, por ejemplo, hay cámaras, en algunos mercados, no en todos, pero para productos de abarrote, por ejemplo, los módulos, los puestos tienen su almacén, pero sobre su puesto, ¿no? Ahí van guardando los alimentos, su stock, y de tal manera van bajándolos cuando lo requieren, ¿no? De igual manera, el control tiene que hacerse, pues, exigente, ¿no?
por ejemplo, no limitarse a la zona de venta, sino también ingresar a la zona de almacén, a todo lo que se pueda ver que tiene como infraestructura, ¿no? En los almacenes en frío se considerará espacio suficiente de acuerdo al volumen que almacenan. Las cámaras deben estar dotadas de dispositivos que midan temperatura y deben estar en lugar visible y calibrado, ¿no? Muchas veces, como cuando no hay visita continua, también las cámaras de frío empiezan a desorganizarse y encontramos muchas deficiencias, incluso productos ya malogrados, ¿no? Por ejemplo, a veces los dueños de los puestos guardan carne y por algún motivo no vienen y el producto está metido en la cámara y muchas veces no es constante la temperatura y cuando quieren sacarlo ya está malogrado. De los puestos de comercialización según el tipo de alimento. El puesto de comercialización se construirá de material no inflamable, fácil de limpiar y desinfectar y mantenerlo en buen estado, ¿no? Apropiado para la exhibición y comercialización. La comercialización de carnes y menudencias en mercados de abasto indica que las especies de animales de abasto para consumo son de los tipos, ¿no? Bovino, llamas, alpacas, caprinos, porcinos, équidos. Entonces ya, miren, facilita la venta de carne de caballo o de asno, ¿no? Pero la condición es que el rótulo del puesto debe indicar que es ese tipo de carne, ¿no? No pueden mezclar carne de vaca con de équido. Y debe tener su procedencia, ¿no? Es un punto de que se pide su constancia de dónde han comprado las carnes. Eso, por ejemplo, yo he visto que la carne que sale de los camales, por ejemplo, los cerdos, ellos salen sin vísceras al establecimiento, por ejemplo, sin vísceras y sin las extremidades, sin las patitas. Pero ellos no se compran en los mercados, venden, por ejemplo, las patitas, los compran directamente a los camales. Claro, lo compran aparte, porque en los camales ya está fraccionado, ¿no? Yo hablo del expendio para chicharronería, por ejemplo, ¿no? Ellos no chicharronería no encuentras, pues no debes encontrar ni vísceras porque el jamal no sabe así. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en algunas, por ejemplo, acá en Hierbateros, hay tiendas que ya venden las carnes por tipo de filete, por tipo de la carne, ¿no? Y además pues venden si quieren colitas, si quieren patitas, ¿no? Entonces en Lima hay una zona en donde venden ceviche arequipeño, o cusqueño, que son patitas, las patitas cocidas con salsa y de cebolla con tomate, ¿no? ¿Ah? Ensalada de patitas. Ceviche de patitas. Entonces, y imagino que eso irán a comprar puro patitas, ¿no? Claro. Porque no van a... Y ahora también se está sacando, por ejemplo, lo que es la utilización de la sangre de porcino para lo que es la lucha contra la anemia. De porcino. Están empaquetando, sí, yo le he visto ya empaquetada, la está vendiendo Inca Pharma. Inca Pharma. Sí. Yo he visto una empresa. Guagua Food creo que se llama la empresa. Pero yo he visto, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero ya sangre liofilizada, o sea, en polvo. Sí. Y les enseñan a hacer mazamorras, les enseñan dulces, ¿no? Con sangre. Ese es el programa para luchar contra la anemia. Pero lo que yo no sabía que era directo de carne exclusivo de cerdo, ¿no?
Sí, se trabaja con carne de pollo. Porque mayormente de pollo, ¿no? Carne de sangre de pollo. Relleno, ¿no? Pero relleno, sí. El mismo, sacan todas las vísceras y dejan los rellenos. Bien, entonces las menudencias, ¿no? Ya sabemos, son las vísceras, apéndices, las patas, las colas, la lengua, los estómagos, el timo, el páncreas, el hígado, pulmones, corazón, úretres, riñones, testículos. Hay un mercado en 28 de julio en Lima que es especialista en vender los testículos de la vaca. Del toro. No, y ubres también, sí, la ubre. Y están ahí en sus vitrinas así, en exhibición y la gente se siente y al momento lo preparan, ¿no? Entonces, sí. El efecto se indica que la sangrecita es más rápida que otro complemento, ¿no? En una semana ya le sube el nivel de hemoglobina. Pero hay muchos que, por ejemplo, hay muchos que le dicen es sangrecita y no lo comen, pero si no le dicen qué es, lo degustan muy bien. Sí, por eso que se están tomando así liofilizados o tal cual para preparar preparaciones saladas y preparaciones dulces. Ah, mira. Chaufa he visto que lo hacen bastante. Ah. Ya, entonces seguimos acá en los puestos de carnes y menudencias de animales de abasto. Las características y operaciones del puesto de comerciales de carnes y menudencias serán las siguientes. Igual la infraestructura, material fácil de limpiar, contar con lavadero recubierto de material liso sin grietas, ahora están usando ya de acero inoxidable. El mostrador exhibidor debe ser de material inoxidable. En algunos todavía se estila colgar las carnes, ¿no? Con ganchos, pero en otros ya han instalado sus cámaras de frío y sí lo están aceptando. ¿No? Pensaba que iba a haber resistencia, pero sí están haciendo caso de tener sus cámaras de frío, ¿no? El puesto de comercialización de Équido debe tener un anuncio de forma clara y expresa y visible, ¿no? Los equipos de material inoxidable. Pero eso con el Équido, acá sí se acepta la venta, entonces. Sí. Si ustedes van al mercado minorista, por ejemplo, en La Victoria, hay como 6 puestos que venden carne de Équido, pero tienen su letrero, carne de Équido. ¿Y camal de Équido dónde? Hay uno por Lurín, hay varios, pero por Lurín hay... Kilómetro 40, creo que sí. Antes. Ahí traen, pues, ¿no? O sea, del modo industrial, le dicen, cuando viene sin hueso. Porque hacen las parrilladas, ¿ves? Claro, o sea, la mayoría de parrilladas que son de eso. Inclusive lo que ya saben, cuando el momento de cocinarse, tiene otro punto de espuma y hay características. Claro, pero cuando está bien sazonado y ya a la plancha, ya nadie se da cuenta. Pero en otros países es normal comer. Sí, se come, pero y es más, digamos, más saludable que otras carnes, ¿no? Sí. Pero por la costumbre, pues, ¿no? A las costumbres. Justo de esta zona que yo les digo que es de caballos, pero son caballos que entran a concursos. Y hubo una fecha de que de ahí la gente no sabía cuánto vale ese caballo realmente y sí los robaban. Sí, a veces, por ejemplo, en el hipódromo, el caballo se fractura y ya tienen que matarlo porque ya no tiene función, pues, ¿no? Salvo como mascota, pero creo que incluso sus huesos demoran para soldar, ¿no? Pero se estila que si se fracturan al toque lo beneficia. El costo de mantenimiento. Sí. Pasamos a otro alimento que es de alto riesgo, pescados y mariscos, ¿no? En este caso, no así, dice el pescado fresco es aquel que no ha sido sometido a ningún proceso después de la extracción.
a excepción del eviscerado cuando corresponda. En este caso, por ejemplo, tanto al pescado como al pollo le mantienen las vísceras hasta la venta, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué? Porque cuando lo pesan la víscera y, ¿no? Entonces, si le sacan la víscera ya están sacando 100 gramos, 200 gramos, y es pérdida, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la víscera está en mucho tiempo, ya el interior, la cavidad abdominal también ya empieza a cambiar de color y a tener un olor diferente, ¿no? Es porque tiene bastante capacidad, o sea, bastante contenido de agua en su formación. Sí. Entonces, en este caso, dice, los mariscos frescos son recientemente capturados y que no han sido sometidos a ningún proceso después de su extracción. Las características y operaciones del puesto de pescados y mariscos, ¿no? Deben tener paredes que sean fáciles de limpiar y desinfectar, puestos que cuenten con lavadero recubierto de material sin grietas. El hielo debe ser de calidad sanitaria óptima. En el caso de comercialización de frutas y verduras, a su destino, ¿no? Los puestos de frutas y hortalizas deberán mostrar equipos, andamios, ¿no? Fáciles de limpiar y conservarse en buen estado. En este caso, la mayoría usa cajones de madera que desocupan y lo forman como exhibidores, pero ya con este programa que les comenté de SENASA también se está orientando pues a que tengan unos dispensadores, unos ¿cómo se llaman? Andamios que faciliten la exhibición, ¿no? Y en verdad pues están haciendo unas estructuras que facilita poner la java ordenada y se ve mejor se exhibe mejor. Muchas veces es que ponen unos encima de otros, entonces el calor que se produce dentro de ellos también acelera lo que podría ser la madurez. Sí. Las frutas que no han alcanzado la madurez comercial deben permanecer a una temperatura ambiente hasta su comercialización. Pero también depende del usuario, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, quiero el tomate que me dure para toda la semana y otro para comer inmediato. Entonces van llevando uno de los dos. La norma obliga que hasta que se madure, pero el que quiere comprarlo lleva ya se debe retirar frutas que estén deterioradas. Alimentos procesados, envasados y a granel. Se considera dentro de este tipo los productos industrializados, envasados a granel, productos secos a granel y salsas y condimentos preparados artesanalmente. Puestos de alimentos procesados, envasados a granel, las características y operaciones del puesto de comercialización serán: cada puesto contará por lo menos con una vitrina refrigerada en la que se exhiba productos perecederos de manera ordenada y separada. En ese caso, por ejemplo, a veces venden queso y lo ponen con productos, por ejemplo, rellenos, salchichas, que todavía van a tener un proceso de cocción. Y esto ya estarían implicando lo que es contaminación cruzada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, de repente ver la forma de ordenarlo de tal manera que no haya un contacto. Las especias a granel deben estar enteras, pueden ser frescas o secas. En este caso, los puestos de abarrotes, por ejemplo, tienen una vitrinita en la cual ya venden aderezos, ¿no? Ajíes, el amarillo, el mirasol, el panca, el ajo, el culantro, todo. Entonces, lo que anteriormente lo exhibían así expuestos, también se está pidiendo que tengan una vitrina y se exhiban dentro de la vitrina, ¿no? Para no tener qué está pasando y puedan entrar cabellos, entrar objetos a los productos.
Y si tienen, algunos ya compran pues sus equipos como tábolas, ya con refrigeración y ahí van teniendo, entonces ya es más óptimo, ¿no? Porque ahí si se deja, por ejemplo, compran tal cual, llega a tu casa, hace la preparación y tú cambias de valor. Sí, muchas veces cambian las características del producto, ¿no? Por eso se estila que mayormente cuando hay capacitaciones, hay un tema que es la compra. Y ahí se le indica a las personas, a los dueños de restaurantes, por ejemplo, que cuando vayan a hacer la compra, compren primero envasados, después productos secos, después verduras y al final las carnes. Y dentro de las carnes, primero la de res, después la de cerdo, después la de pollo y al final el pescado, ¿no? Entonces, y los químicos que los compren aparte o los lleven aparte para no tengan la contaminación cruzada y si es posible lo lleven con hielo a las carnes, ¿no? Entonces es un tema también de orientación para evitar el deterioro de los alimentos, ¿no? Durante la compra. Porque muchas personas compran al revés, primero su carne y empiezan a pasearse, a comprar, a buscar, y pasa 1 hora, pasa 2 horas, cuando llegan ya el pollo huele o el pescado, ¿no? Entonces es solamente hacer entender la forma como deben comprar. Pasamos a lo que ya es los programas de limpieza y saneamiento en mercados de abasto. Indica que las operaciones de limpieza y desinfección en el mercado deben disponer de un programa, una limpieza mínima diaria y una desinfección semanal de todo el local del mercado. Los químicos que utilicen no deben contaminar, no estar cerca de los alimentos en todo caso. Y mantenerse alejados, ¿no? Si no lo usan, tiene que estar algún casillero con llaves, si es posible. En el tema del control de plagas, ¿no? Los mercados de abasto y las ferias se conservarán libres de plagas. El local y las zonas circundantes deben inspeccionarse para cerciorarse que no hay focos de infestación. En muchos de los locales hay almacenamiento de objetos en desuso. Entonces van acumulando y eso ya sirve como un lugar donde puedan poner su madriguera, ¿no? Entonces lo importante es que haya una política de eliminar los objetos en desuso, de repente 1 vez al mes, 2 veces al mes, de tal manera que no se vea acúmulo pues, de cartones, de maderas, de objetos en bolsas. Y otra cosa a considerar, creo yo, también es la temperatura que dice cada producto químico. Porque si la pila en un estante, también hay productos que se pueden, dependiendo también de la temperatura del sol y todo eso. Porque hay productos que te dicen guardar a tanta temperatura. En el caso de alimentos. No, de químicos. Químicos. Claro. Sí. En el caso pues de los hay químicos que traen problemas, pues, ¿no? En ese caso el etiquetado uno debe ser bien claro y cumplir lo que indica, pues, ¿no? Y las apilaciones también, las apilaciones. Y el orden, ¿no? Por ejemplo en abarrotes tiene que haber un estante puro químicos y luego viene otro producto que no sea directo para el alimento, por ejemplo el papel higiénico o envases, ¿no? Que no sean para alimentos, y luego ya viene gradualmente pues llegando a los alimentos, pero puede ser que las servilletas, las toallas descartables y luego ya los envasados y al final sea a granel, ¿no? Entonces de tal manera que se alejen de los químicos, ¿no? ¿Hay una altura para los anaqueles? Sí, lo que indica la norma es que deben estar a 20 centímetros del piso y a 50 centímetros del techo en los almacenes. Pues puede depender de la altura, entonces, ok. El puesto así de tamaño.
¿Qué altura cae? ¿Qué altura sería? Claro, en ese caso ya, ya tendríamos que, las dimensiones da para almacenes, en general pues no almacenes, pero en este caso como son puestos pequeños, deben darle unos 30 centímetros también, ¿no? Un 30 centímetros, tamaño de un cuaderno. Pero lo que indica es que los alimentos o los productos no deben contactar con la superficie del techo. En lo que es el piso también se le llaman las parihuelas. Claro, pero el primer nivel debe estar algunos dice 10, algunos dice 20, ¿no? Centímetros del piso. Entonces, y no pegar también los productos a la pared. Cuando hay rumas de la pared también son 10 o 15 centímetros del piso y de arriba, del techo. Entonces acá dice métodos para el control de plagas. Hay métodos físicos que previenen la infestación, y, por ejemplo, la limpieza del mercado del puesto, retiro de cajones, cajas o cualquier inservible, recipientes o residuos sólidos bien tapados y limpios, ¿no? En este caso se recomienda también los productos a granel mantenerlos en recipientes con tapa, porque se ha hecho la evaluación, por ejemplo, en los sacos de arroz, del arroz que está más en contacto con el piso, se analiza y está con carga microbiana sobre los niveles permisibles. El hecho de que esté en un saco que es poroso absorbe la humedad y la humedad genera pues desarrollo de mora. Entonces compran unos recipientes grandes, vierten todo el contenido y lo mantienen tapado y lo rotulan con el nombre del producto, y encima para que dure más le ponen la cinta ancha adhesiva y ya está ordenado, ¿no? Entonces en Lima, por ejemplo, están haciendo el programa bodega saludable. Entonces se está exigiendo, ¿no?, de que no tengan nada en el piso, que sus parihuelas estén limpias, que sus estantes estén de material de fácil limpieza, que rotulen los productos a granel y los productos también en minoría que lleven su control de proveedores, que lleven su control de productos, ¿no?, para la rotación, control de plagas. Entonces, y yo pensé de que iba a haber cierta reacción y hay buen ánimo y están colaborando muy bien. Entonces, porque se les hace ver pues de que hay otros establecimientos que están ingresando en forma de cadenas y con mejores condiciones, ¿no? Aunque siempre sobreviven, porque en la época empezaron a entrar los centros comerciales, ¿no?, en mercados comerciales, dijimos bodegas, chao bodegas, pero imagínense, han pasado más de 15 años y siguen sobreviviendo. Pero, por ejemplo, yo veo que antes no vendían a granel el arroz y el azúcar, por ejemplo en Metro, en Tops, ahora ya ven. Entonces uno puede agarrar un octavo y pesar y igualito. Lo que era una fortaleza de las bodegas, de los mercados tradicionales. Entonces parece que su área de marketing de los mercados también están viendo de qué forma y lo implementan en los grandes, ¿no? Pero ahí lo que he visto, por ejemplo, es, no sé si hasta ahorita se me queda la duda, el peso de la bolsa, porque ahí te contabilizan los miligramos. Es una bolsita en el peso. Claro. Entonces también estás cobrando con peso de pan, por ejemplo, no. Claro, y eso por ejemplo, centimos o centavos. Eso yo no estoy de acuerdo con la exigencia de que, por ejemplo, si no llevas bolsa ya no te dan, pues no te tienen que cobrar la bolsa.
pero ahí le están haciendo más negocio al establecimiento, ¿no? Porque cobra, sigue usando la bolsa, pero antes lo daba gratis, ahora lo cobra. Deberían cambiar ya por otro material que sea biodegradable y seguir dando. Pues, ¿no? No sé, el establecimiento que eran biodegradable, pero también está cobrando. ah, sí. No, pero yo hablaba de la bolsa, que te cobran la bolsa cuando tú vas a comprar, por ejemplo, tu pan. Ah, cobran la bolsa. Lleva no, el peso, la bolsa tiene un peso, y eso también está expresado en... Y eso a veces uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo un día en un local decía mandarina a $1.50 el kilo. Entonces le digo, dame 3 kilos. ¿Ya? Entonces yo agarro, recibo la bolsa y le digo, acá no hay 3 kilos. Y le digo, pésalo. No quería pesar, pésalo. Lo pesó y faltaba como 200 gramos por cada kilo. Y le digo, pero ¿por qué no le subes el precio y me das el kilo completo? No, es que si quieres el kilo completo hasta 3 soles. Y imagina cuánto de dinero todo el mundo piensa que lleva 1 kilo y lleva 2, casi medio kilo nomás. Y encima que la bandeja también, no sé si le disminuirán el peso, ¿no? O con todo también. Por eso le digo, en los supermercados que te compras tu pan, y en esa bolsa te puedes meter 6 panes, metes uno, igual te están cobrando. Sí. Hubo una época en que ¿cómo se llama? Aztec promovía, por ejemplo, el control de la vigilancia de los pavos en Navidad, porque tiene una costumbre de pavo congelado y en la parte de las vísceras pues te encuentras un bloque de hielo de casi medio kilo y te lo pesan con todo, pues entonces cuando descongela el pavo ya no tiene pues, la cantidad que dice, ¿no? Porque se va en agua, entonces ya se hacía la vigilancia, pues si se encontraba ese tremendo hielo dentro de la víscera y ahí nos están quitando pues también en dinero, ¿no? Dentro de los mercados está prohibido tener animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hablábamos del mercado saludable, le decíamos poner su letrero que no se permiten mascotas y fuera del mercado han instalado unos ganchos. Entonces la persona que venía con su mascota amarraba en el gancho y entraba sin mascota. Cuando salen no había mascota tampoco. Y cuando salía ya no había mascota. No, sí, ahí estaba, pues. No, ahí estaba, en la puerta están los vigilantes. Gracias. Pero a veces cuando son de pedigrí, rápido desaparecen. Yo tuve un perrito chisú. ¿Ah? Yo tenía un perrito chihuahua, pequeñito, ¿no? Y un día estaba conversando y la puerta se quedó abierta. Cuando digo el chihuahua, salí y ya no había chihuahua. Un ratito. Un perrito pequeñito desapareció al toque, creo que lo meterían al bolsillo. Entonces, expresamente prohibido la presencia de animales en centros de abasto, colocar carteles visibles sobre la prohibición de presencia de gatos, perros u otras mascotas en el interior. Muchas veces, como no hay un control químico, entonces utilizan los gatos, ¿no? Y en el mercado tienen 10 gatos ahí que están caminando. Ahora hay que hacerles cambiar el chip, porque dicen, no, pero de todas maneras entran porque arriba está abierto y no lo podemos controlar. El gato se pasea por todo, deja su pelo y ahí se transmite la toxoplasmosis. No, están infectados, ¿no? Están infectados. Ya las embarazadas, pues.
y a veces, muchas veces es el gato del mercado, ¿no? No es de un puesto específico, es del mercado. La vigilancia en los mercados de abasto y ferias, ¿no? El componente de la vigilancia. El sistema de vigilancia sanitaria en los mercados interviene la autoridad de salud competente, en este caso los municipios, ¿no? Sanidad de los municipios, el comité de autocontrol sanitario del mercado y el consumidor. Son tres componentes, ¿no? La autoridad, el comité y el consumidor. La interacción de los componentes se realiza mediante acciones, ¿no? Las inspecciones sanitarias de la autoridad de salud competente, el comité y el consumidor. Y muchas veces cuando ya está instalado el comité, entonces llega el inspector, busca al comité y en conjunto se hace la visita. En la inspección sanitaria, las inspecciones sanitarias de mercados de abasto y ferias se realizan por personal técnico calificado. Las inspecciones sanitarias serán inopinadas, ¿no? Siempre en el caso de inspecciones, que hay que diferenciarla de que, por ejemplo, si un mercado ya ya tiene su autocontrol, ya el manejo es diferente, ¿cierto? Porque ya somos supervisores. En el caso de una inspección, ya es de oficio y no le vamos a decir cuándo vamos. Igualmente, ¿no? Toda actividad que es realizada por un funcionario público tiene que tener como producto un acta ficha, ¿no? No, uno no puede ir a hacer una actividad y después retirarse, ¿no? Dejar observaciones verbales, no. Todo tiene que estar por escrito. Igualmente, ¿no? El acta se redacta indicando quiénes fueron, a qué hora fueron, qué encontraron, qué dijeron, qué ocurrió, todas las ocurrencias. Y si el intervenido quiso decir algo, también el intervenido dice que, siempre que no contraponga lo que uno ha puesto en el... Por ejemplo, si yo digo que había plagas, ¿no? y el intervenido dice, yo digo que no hay plagas, entonces no podemos contradecir nuestro punto de vista. Entonces existe ficha de vigilancia sanitaria. La calificación sanitaria, que quiere indicar que cada ítem tiene un puntaje. Y si cumple, le ponemos puntaje, no cumple, le ponemos 0. Entonces, al final de la ficha sumamos y sacamos un porcentaje, indicamos, ¿no? Si es de calidad sanitaria mala o pésima, o está en proceso, o es buena, ¿no? Entonces, ya es una calificación sanitaria. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Aquí estamos en mercado, vamos a hablar un poquito del aceite. Ya. Estamos acostumbrados a hablar de residuos, ¿no? Residuos por ejemplo, de verduras, las hojas, los tallos, las raíces, ¿no? De pescado, las vísceras, de pollo, las plumas, las vísceras. Pero hasta ya estos tiempos se está tomando en cuenta otro tipo de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los plásticos que ahora ya están
apogeo, el aceite, porque tiene giro, los mercados tienen pues giro de comidas, entonces imagínense, a veces hay 60 puestos de comidas, ¿no? Todos botan su aceite al desagüe. Entonces la política es que el aceite que ya no se usa pueda ser reciclado, ¿no? Entonces los objetivos del manejo de residuos líquidos, en este caso aceites, es identificar las alternativas existentes en la actualidad frente al reciclaje, uso y manejo de los aceites de cocina usados. Presentar en términos generales la problemática ambiental resultante de la mala gestión de este residuo orgánico líquido. Conocer las normas para su gestión. Los aceites y grasas comestibles, ¿no?, se convierten en un problema cuando son desechados. Estos se diferencian por su contenido en ácidos grasos. Los aceites y grasas obstruyen las cañerías, sirven además de alimento para roedores, causan daños en la vida acuática y en la calidad del agua y de los afluentes hídricos, dificultan y encarecen la depuración de las aguas residuales. Como les comenté, ya hay plantas que están tratando las aguas residuales, pero si contienen cierto tipo de productos también es más costoso hacer la depuración. Las grasas son principales constituyentes de las margarinas y de los alimentos, ¿no? Las grasas y los aceites se encuentran en grandes cantidades en productos de panadería, preparados para lactantes y en productos lácteos y algunos dulces. Los aceites, la mantequilla y la margarina se emplean algunas veces directamente en los alimentos. Los aceites se entiende por aceite comestible usado en a los productos lipídicos de origen vegetal, utilizados en acciones de cocción y fritura, el cual se desnaturaliza por las altas temperaturas, modificando sus características organolépticas y físico-químicas, produciendo modificaciones en la composición de los ácidos grasos saturados, por lo que lo conforman, ¿no?, perdiendo las características para consumo humano y convirtiéndose en un residuo orgánico no peligroso, pero contaminante. Aunque, por ejemplo, cuando ya es sometido a altas temperaturas, ya se generan sustancias químicas que a largo plazo son dañinas o producen enfermedades, ¿no? Problemas ambientales ocasionados por el aceite vegetal como residuo, contaminación del agua por excesiva presencia, ¿no?, deterioro de tuberías del desagüe e incremento del costo de tratamiento de aguas servidas. Genera altos costos en la depuración de los residuos y muchas veces no se logra eliminar. Eliminación de la productividad de la tierra cuando son arrojados al suelo. Peligros a la salud de las personas cuando se mezclan con restos de comida y se utilizan en fritanguitas clandestinas, ¿no? Ya se ha detectado, por ejemplo, lugares en los cuales hay personas que recogen de pollerías, por ejemplo, el aceite usado, lo filtran y lo vuelven a vender embotellado. Pero ¿quiénes son sus clientes? Los que venden en las calles, venden alitas fritas, ¿no?, tripitas fritas, ¿no?, esas, que tienen sus módulos donde fríen, ya se vuelve al mercado el aceite usado. Y a veces se pelean con las empresas que recogen el aceite para un reciclado normal, ¿no? Tengo entendido que también utilizan para hacer jabones. Sí, luego vamos a ver ahí una serie de productos en los cuales se pueden usar. Yo también decía en una cadena de alimentos, ¿no?, la Kentucky, algo así, también se descubrió que hacían el filtrado del aceite.
Ah, sí. Sí, pero, o sea, las cadenas, en la norma dice que deben filtrarse, ¿ya? Pero, por ejemplo, tienen unas máquinas que son las freidoras, ¿cierto? Y hay otras máquinas que se acoplan a la freidora y pasa, el aceite usado pasa y se filtra. Y al final lo regresan nuevamente y es transparente. Claro. Lo que pasa es que como fríen papa o fríen el almidón, se quema, se vuelve carbón y se oscurece, ¿no? En el caso de las pollerías tradicionales, usan filtros pero más rústicos. Por ejemplo, tienen un tipo olla, le ponen como un cernidor con papel filtro, vacían todo el aceite y dejan que pase lentamente y lo vuelven a usar, ¿no? Pero ya los equipos son digitales y son más rápidos, ¿no? Pero igual no es peligroso para la salud. Así se va No, por ejemplo, no es que lo van a filtrar todo el mes, ¿no? Sino que el aceite tiene una duración de, por ejemplo, para tantas frituras, tienen que cambiar cada 3 días. Pero si el aceite es premium, entonces dura 7 días. O sea, son aceites específicos para frituras. Y tiene su test, ¿no? O sea, un equipo que se introduce ahí y te da el porcentaje de radicales, ¿no? Entonces la norma actual dice que más de 25% de radicales, ya el aceite no es para usar para humanos. Y otro asunto es que, por ejemplo, el que recibe el aceite usado, no te lo recibe y se lo lleva, sino primero hace una medición. Y si dentro de sus controles, entonces no, también lo recibe, si no, tampoco no lo lleva. Entonces, dice, el aceite en los ríos incrementa su carga orgánica contaminante, llevando a formar capas en la superficie del agua, que impide el paso al oxígeno y con ello pone en riesgo la vida de organismos acuáticos. Lo mismo ocurre en el mar, ¿no? Dice, los aceites y grasas se descomponen o se ponen rancios porque el calor en el aceite genera radicales libres y peróxido. Es por ello que se torna viscoso y venenoso, ocasionando problemas digestivos. El agua se pudre, ¿no? Toma mal olor y sabor a causa de hongos y bacterias. El aire compuesto de oxígeno también oxida el aceite formando color oscuro. Los aceites recalentados ante la pérdida de sus características desarrollan radicales libres y acrilamidas. Lo que comentaba ayer, la acrilamida es un cancerígeno, pues, ¿no? Que son elementos cancerígenos que atentan a la salud humana y determinan una vida útil de un aceite. ¿Por qué debe de reciclarse el aceite, no? Porque eliminamos un residuo altamente contaminante a la red de alcantarillado. Facilidad de la reutilización del agua depurada. No obstrucción de tuberías. Disminución de la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales a la salud. Reducción de sustancias nocivas en la combustión respecto a la combustión de productos derivados del petróleo. Abaratamiento, depuración de aguas residuales, desarrollo de tecnologías como las manejadas en España para la fabricación de biocombustibles. Acá también se está haciendo biocombustibles. Reducción de la dependencia energética con el exterior. Creación de puestos de trabajo en el área de gestión del aceite y fabricación de biocombustibles. Entonces lo que se estila es en restaurantes, por ejemplo, la empresa recicladora lleva el recipiente con su logo
y una vez que calcula que ya está lleno, entonces lo lleva. En las casas la cantidad de residuo es menor. Entonces, como a veces dice, hoy no, me voy a demorar más de un año en llenar ese bidón, ¿no? Entonces lo que se recomienda es tener un recipiente con su embudo y cada vez que tenemos un poquito de aceite ponerlo en el recipiente, ¿no? Y una vez que se llena lo tapamos y lo llevamos a un centro de acopio que algunas municipalidades ya han instalado, ¿no? Y las personas, como irse al mercado, dejan sus botellitas con aceite. Y esa es una cosa que se puede implementar ¿Y qué municipalidades han implementado eso? en Miraflores, ya tienen su... ¿Y dónde queda el centro de acopio de...? Mayormente lo ponen cerca de los mercados, ¿no? Con la facilidad que la ama de casa se va al mercado y lleva su botellita. Claro, no es facilidad, porque a veces uno en casa no sabe ni dónde Claro, poner su botella. mayormente o tiran al desagüe o lo botan, o lo meten en una bolsita y lo meten a la basura. Pero el que recoge la basura lo revienta y se queda todo. Porque no los animales cuando meten la Y basura. también, como ya viene con su aroma, ya es más fácil. Huele a pescado, huele a... ¿Cómo reciclar? Entonces lo que estamos hablando, ¿no? Almacenarlo en jarras plásticas y cuando tengamos la cantidad lo llevamos a un depósito. Alternativas: reciclaje, almacenamiento, desecado, filtración, desmineralización, destilación. Productos que se hacen a partir de aceites, grasas, para chasis, rodales, palieres, jabones industriales, ceras, velas, abono orgánico, biodiesel, masa de vidrio. Por ejemplo, cuando en las puertas no ponen una masita para que el vidrio no se caiga, es también a partir de ahí. Pintura, alimento para animales, fuente de energía metabolizante, espumas de poliuretano, alcoholes polihídricos, resinas, aceites para procesos siderúrgicos, aceites espolizados, ¿no? Entonces, como ven, el objetivo es recogerlo, no dejarlo que se vaya a los residuos o se vaya a la cañería. Principalmente el que se origina en las cocinas, ¿no? Y evitar que se vaya al desagüe. Por ejemplo, yo tengo familia en España, ¿no? Porque a veces prendemos la internet y estamos conversando, pues. Y por ejemplo yo veo que mi cuñada mientras conversa está que se mueve y pasa por acá con un recipiente, regresa. ¿Y qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo mis jabones. O sea, en la casa hacen jabón. Que recogen su aceite y después lo mezclan con soda cáustica y lo amoldan, hacen bloques y lo van guardando y ya no compran jabón. Entonces lo que me llamó la atención es que acá tenemos miedo pues, de usar la soda cáustica, ¿sabes? ¿No? Pero allá ya lo usan así como una cosa que están haciendo, una cosa normal. Y ya si quieren, por ejemplo, si quieren para lavar ropa, así nomás, ¿no? Pero si quieren ya más sofisticado, le ponen flores, ¿no? Aromas, colores, ¿no? Y lo empacan bonito y lo ven. Uh-huh. El término reciclado, entonces, son procesos capaces de devolver a un residuo ciertas características que permitan una nueva utilización del mismo. Este es el camino que debe utilizarse, que sea posible para eliminar la eliminación de los contaminantes, ¿no? Si no reciclamos, desperdiciamos un recurso. Si reciclamos, aprovechamos el aceite como materia prima y elaboramos productos.
Y una consulta, y cuando se hace jabón, por ejemplo, la estructura química de la grasa cambia, Claro. o que no es esa misma grasa como se va a No, voy a hablar. la grasa tiene, la grasa en sí y tiene glicerina. Entonces, cuando hay la reacción con la soda cáustica, separa la glicerina y separa lo que va a ser el jabón. Entonces, también hay producción de glicerina. ¿Esos jabones de glicerina también están hechos a partir de eso? Claro, ya usan, hay diferentes insumos, ¿no? Entonces, animales, no usan la grasa, claro, de los animales beneficiados. Mayormente, pues. Más saludable Bien, si no reciclamos, contaminamos ríos y mares, ¿no? 1 litro de aceite usado de cocina contamina 1000 litros de agua, pues es el equivalente, ¿no? 1 a 1000. El aceite volcado en el agua contamina la flora y la fauna porque queda flotando en su superficie y no permite la oxigenación ni la luz solar. Si reciclamos, reducimos contaminación en las aguas. Todavía existen este tipo de botaderos, ¿no? Tanto en ríos como en el mar. Si no reciclamos, contribuimos al calentamiento global, ¿no? Los aceites usados al destruirse mediante la quema emiten grandes cantidades de gases tóxicos. Si reciclamos, reducimos el CO2 y otros gases, ¿no? Al utilizar el biodiesel, por ejemplo. Si no reciclamos, aumentamos el coste de depuración de las aguas residuales. Si reciclamos, reducimos problemas en la depuración y el costo. Si no reciclamos, contribuimos a seguir dependiendo del petróleo. Si reciclamos, reducimos la dependencia de combustible fósil, ¿no? Es más amigable el diésel de aceite. Conclusiones: reciclar los aceites beneficia al medio ambiente a medida que se evitan principalmente el deterioro de fuentes de agua. La elaboración de biodiesel a partir de aceites de cocina se convierte en la principal alternativa de uso para su aprovechamiento. Sin embargo, se requiere alta tecnología. Bien, ¿qué les pareció el tema del residuo del aceite? La gente no sabe, en realidad quizás sí de una campaña puede. Generalmente no es muy extendido el tema del aceite y, por ejemplo, en algunos lugares, en los países, hay profesionales que han presentado proyectos para que las municipalidades, por ejemplo, hagan su planta de biodiesel, hagan su planta de... Como las municipalidades, por ejemplo, están más cerca a la población, entonces también entran en el lado de ayuda económica. Imagínense que les ayudan a hacer jabones, ¿no? Y formar su propia empresa. Entonces, todo es cuestión de